En este video aprenderás cómo hacer rigging a un personaje humano en el software de Maya y asimismo aprenderás algunos shortcuts o atajos de teclado para que consigas aumentar tus habilidades. Quédate hasta el final del video, que estoy seguro será de gran utilidad para ti. Hola amigos, yo soy Manuel, te doy la súper bienvenida a este tu canal Black Pixel, donde semana tras semana estoy subiendo videos nuevos con el propósito número 1 de ayudarte con el aprendizaje de Maya. Antes que nada, te invito a que te suscribas al canal, me regales tu like y me dejes un buen comentario. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en Maya. Esta es la escena que vamos a crear. Como se dan cuenta, pues ya está el skeleton ya creado previamente. Si se dan cuenta, pues ya está listo para empezar a aplicar los IK handles y empezar a arreglarlo un poquito más. Bueno, antes que nada, pues voy a crear una escena nueva. Una escena nueva sin aguardar nada, para que ustedes vean que vamos a irlo haciendo paso a paso para que no se les complique y sea de gran utilidad para ustedes. Bueno, voy a venir a File, voy a crear nueva escena, no la voy a guardar y ahí tengo mi nueva escena. Bueno, vamos a ir primero a nuestro shelf donde dice Poly Modeling. Después de Poly Modeling vamos a ir a nuestro Content Browser. Vamos a agarrar referencias sobre los modelos que ya tenemos aquí ya que viene con Maya, y podemos agarrar cualquiera de estos amigos. En este caso pues yo voy a agarrar el que ya tenía para seguirnos con la misma escena, y simplemente hago clic con el botón del mouse del medio y lo hago dragging o deslizo hacia el workspace de Maya. Ahora si cierro mi Content Browser, voy a seleccionarlo y voy a presionar mi tecla R. Voy a venir, lo voy a proporcionar o hacer scale un poquito pequeño, que está muy grande. En mi channel box voy a poner 0.2 para no estar ahí batallando tanto. Aquí sí vamos a usar los views, los 4 panel views, que sería presionando nuestra tecla de espaciadora, y pues aquí lo tenemos los 4 vistas. Bueno, si presionamos nuestra tecla Shift F, vamos a tener todo en cuadro, en side view, front view, top view y perspectiva. Ya de aquí depende de nosotros si lo acercamos o lo alejamos. Bueno, para ello vamos a empezar primero con nuestro front view y vamos a activar nuestro Shade X-Ray. Vamos a activar X-Ray Joints y al igual vamos a activar X-Ray. De esta forma por igual, o simplemente nomás X-Ray por lo pronto. X-Ray Joints. Igual en perspectiva, para que nos deje ver la geometría, nos deje ver los joints que vamos a estar creando. Bueno, vamos a empezar creando joints. Vamos a ir a nuestro shelf, en la parte de arriba, vamos a buscar rigging, seleccionamos y vamos a elegir esta herramienta que sirve para crear los joints. Lo seleccionamos y vamos a imaginarnos dónde podría ir el primer joint. Voy a presionar mi tecla X para hacer snap on the grid. Si la presiono y hago el primer joint, de aquí vamos a imaginar dónde iría la rotación de la pierna. Más o menos por aquí, por aquí. Vamos a darnos una idea. Supuestamente la rotación está donde le llamamos que la ingle, más o menos que sería por aquí así. Vamos a hacer clic y vamos a crear nuestro segundo joint. De ahí nos vamos a bajar hasta lo que sería la rodilla
donde sería el doblez de la rodilla, a mi punto de vista, pues sería, yo pienso que ahí. De ahí vamos a bajar lo que sería hasta el tobillo en esta parte. Y por último, lo que sería la punta de los dedos, que sería este. Una vez que hemos concluido con nuestra primera sería pierna, vamos a presionar nuestra tecla Q para salir de la herramienta. Y ahora vamos ¿cómo se dice? A ubicarlos, más bien los joints donde queremos ir en nuestra vista de lado. En este caso vamos a empezar por el primero, que sería este. Presiono mi tecla W y vamos a hacerlo un poquito hacia atrás, presionando mi tecla D, la presiono y lo hago un poquitito para atrás. Si presiono mi tecla de las flechitas en el teclado hacia abajo, me va a seguir con el siguiente joint. Y este también presiono mi tecla D y lo voy a mandar un poquitito para atrás más. Perfecto. Sigo presionando mi tecla de la flechita del teclado que me está apuntando hacia donde yo estoy, que es la que se va hacia abajo. Y esta vamos a proporcionarlo también, o vamos a ubicarlo presionando mi tecla D. Vamos a ponerlo un poquito hacia adelante. Después lo seguimos con el siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo con la flechita. Presiono mi tecla D y lo ubico donde creo yo, o donde sabemos que tenemos lo que sería el tobillo, donde tenemos la rotación o los dobleces del tobillo. Después, una vez más, presionamos la flechita en el teclado para el último y presiono mi tecla D para ubicar mi joint, que sería más o menos ahí. Ahora vamos a verificar que no se nos haya movido tan mal en los otros views. Si como podemos ver aquí, pues parece que está bien. Ahora el siguiente paso sería, vamos a traer nuestro outliner y vamos a nombrar cada parte o cada joint que hemos creado. Esto nos ayudará a identificar los joints que tenemos que animar o que tenemos que quitar influencia sobre la geometría una vez que hagamos skin bind, y así podernos guiar un poquito más mejor o más rápido. Bueno, el primer joint que vamos a nombrar será nuestro principal, nuestra raíz, nuestro root. Así de que vamos a nombrarlo haciendo doble clic en el outliner. Vamos a nombrarlo poniéndole root. Vamos a poner una referencia extra como man, rootman, como es de un hombre. Vamos a agarrar esa referencia. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes gusten. El chiste es que sepan que es el root, la raíz. Bueno, presionamos enter. Nos vamos con el segundo joint que hemos creado. En este sí vamos a tratar de adherir una palabra más clave que se llama left guión bajo, y vamos a nombrarlo como, vamos a ver, como pierna. Vamos a nombrar este joint, vamos a empezar como pierna, que vamos a nombrar como leg. Presionamos enter. El siguiente joint nos va a indicar la rodilla. Vamos a nombrarlo también como left guión bajo, y vamos a nombrarlo como rodilla, que se va a llamar knee, left knee. Muy bien. Ahora el siguiente joint va a ser este, que sería el del tobillo, y vamos a nombrarlo al igual. Vamos a nombrarlo left bajo tobillo. Vamos a nombrarlo al igual ankle. Vamos a ponerle el nombre de ankle. Muy bien, presionamos enter. Y por último vamos a nombrar left bajo foot. Bien, una vez que hemos nombrado nuestros joints, vamos a hacer mirroring. Vamos a poner la otra pierna del otro lado haciendo mirroring. Venimos aquí, seleccionamos nuestra
leg o pierna, como gusten llamarlo, y vamos a ir a donde dice skeleton, mirror joints, presionamos las opciones y vamos a poner aquí donde están las palabras, así como lo tengo yo aquí escrito, que tengo que buscar por la palabra left y la va a reemplazar por la palabra right en esta orientación. Si tienen alguna otra puesta, elijan esta orientación. Una vez que lo tengamos, simplemente presionamos mirroring. Perfecto. Ahora venimos a nuestro outliner que está aquí. Se dan cuenta, aquí nos ha cambiado donde dice right leg. Ha cambiado la palabra left por right. Perfecto. Ahora vamos a seguirnos creando nuestro esqueleto. Vamos a crear joints por lo que es la espina dorsal, pero no lo voy a hacer tan pesado de joints. Ustedes pueden usar los joints que ustedes gusten. Yo no lo voy a hacer tan pesado, es solo un ejemplo para que ustedes lo vayan viendo, y lo vamos a hacer de esta forma. Creo joints, otra vez voy a presionar mi tecla X y de aquí me sigo. Como es derecho, me sigo presionando con mi tecla X, uno más y uno más. Después de ahí vamos a seleccionar, voy a crear más bien otro joint para este lado para definir lo que sería el brazo. Hago de esta forma. Después me voy con lo que sería el hombro y después sigo con lo que sería hasta el codo. Después del codo me iría hasta lo que sería la muñeca. Una vez que hemos creado ya esto, vamos a unirlos, el root con los nuevos joints que hemos creado. Presiono mi tecla Q para salir de la herramienta, seleccionado, presiono control, la tecla de Shift y selecciono mi root y simplemente presiono la tecla P y ahora ya se ha unido a nuestra raíz o a nuestro root. Ahora lo que sigue sería nombrar los joints nuevos que hemos creado. Tenemos outliner, que sería el primero, y vamos a ponerle de la siguiente forma: back guión bajo A, presiono enter y me sigo con el siguiente. Vamos a ponerle back guión bajo B, enter, me sigo, igual, back guión bajo C, presiono enter y me sigo, back guión bajo y vamos a ponerle D. Y el último, que sería de la espalda, que sería este vamos a nombrarlo como pecho. Vamos a ponerle chest. Presionamos enter. Después de ahí vamos con el siguiente, que sería este, y lo vamos a poner como brazo. Vamos a poner como brazo, vamos a ponerle arm y nos seguimos con el otro, que sería y vamos a ponerle, pero se me pasó ponerle en tenemos que utilizar también la palabra left para después hacer el mirroring y nos cambie todo más orientadamente. Guión bajo y presiono enter. Ahora en igual forma pongo left guión bajo positivo y vamos a ponerlo lo que se dice, vamos a ponerle shoulder, presiono enter. Siguiente sería vamos a poner left es guión bajo
elbow. Perfecto. Y el último que sería mano, sería left hand. Se me pasó el guión bajo y presiono enter. Left, verifico que todo esté bien, parece que sí. Vamos a hacerlo de esta forma. Ok, vamos a también a posicionar también lo que sería a la columna. Vamos a posicionar desde el principio, desde el root hacia arriba, desde la espalda hacia arriba, porque si en realidad, mil disculpas, se me pasó por estar atento a otras cosas o pendiente de otras cosas. Bueno, vamos a presionar nuestra tecla W y voy a presionar mi tecla D. Vamos a hacerlo de esta forma, un poquito que haga una curvatura, más o menos, no mucha, pero que se vea un poquito curviadito hacia lo que sería como más como una columna, pues. Y al igual listo. Y el último, lo que sería el pecho, está un poquito sacado, una pequeña curvatura. Después me sigo con lo que sería el brazo, y después sería lo que sería el hombro. En este sí vamos a ver si está bien colocado. Si nos damos cuenta, este joint más o menos tiene que estar en una dirección donde se nos une el brazo, aquí en esta parte. Si tocamos nuestro brazo, nuestro hombro más bien, vemos que donde tiene la rotación es en dirección de esta parte. Desde que vamos a tratar de poner nuestro joint en en esa área más o menos. Presiono mi tecla D y voy a tratar de bajarlo un poquito hacia y pasarlo a ese lado, más o menos, si no es que un poquito menos, ahí mero. Vemos que los demás está bien. Ahora lo que sería el codo, vamos a ver que de este lado se ve que está bien, pero de este lado no está posicionado correctamente. Es de que vamos a posicionarlo. Si se dan cuenta, también en el codo, donde si lo tocamos nuestro codo, donde se sienten los huesitos, ahí es donde vamos a ubicar nuestro joint. Desde que presiono mi tecla AD y vamos a correrlo un poquito hacia atrás, al igual que bajarlo un poquitito hacia abajo. Si vemos que aquí en nuestro top view no se ha modificado nada, no se ha movido, o sea, se ha movido pero no está fuera de lo que es la geometría, quiere decir que vamos bien. Entonces ahora vamos a posicionarlo donde es la muñeca. Para esto voy a quitar mi X-ray para ubicarme un poquito mejor y me voy a seguir con el joint de la muñeca. Presiono mi tecla D, que sería so good so far, ahí más o menos. Muy bien, creo que está ya más bien posicionado. Sí, este paso se me olvidó hacerlo, mil disculpas amigos, compañeros, camaradas, mil disculpas. Bueno, ahora sí vamos a hacer mirroring como lo que habíamos hecho. Vamos desde a seleccionar desde el left arm y vamos a hacer mirroring. Venimos a skeleton, mirror joints, igual, vemos que todo esté igual y hacemos mirroring. Bien, listo. Ahora sí vamos a seguir creando lo que sería esta parte de la cabeza. Venimos aquí y vamos a seleccionar otra vez nuestra herramienta de Create Joints. Presiono mi tecla X para hacer Snap on the Grid
lo que sería el cuello, y vamos a ponerlo aquí, la otra más o menos ahí. Listo, presiono mi tecla Q para dar por terminado la herramienta. Una vez seleccionados nuestros joints que acabamos de crear, presionamos nuestra tecla Shift y presionamos nuestra tecla P. Ahora hemos concluido la creación de nuestro esqueleto. Ahora vamos a modificarlos un poquitito también. Presiono mi tecla W y presiono mi tecla D. Un poquito hacia atrás. Vamos hacia arriba. Presiono mi tecla D. Y el último vamos a dejarlo más o menos ahí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a nombrarlos como habíamos dicho. Que quedamos que va a ser? Iba a ser el cuello, lo cual vamos a nombrarlo como neck. Y el segundo, que sería vamos a nombrarlo como head. Oh, ¿qué pasó? Vamos a nombrarlo como head. Y el último, que sería vamos a nombrarlo como top underscore head. Presiono enter y perfecto. Hemos concluido con nuestro skeleton. De esta forma hemos hecho rigging a nuestro skeleton. Bueno amigos, pues si llegaste a este punto del video, me da mucho gusto que me hayas acompañado. No te pierdas el próximo video de esta misma serie de videos que estaré haciendo para aplicar los IK handles y los controles para que puedas animar. Desde que yo soy Manuel, me dio mucho gusto que me hayas acompañado hasta este punto del video. No te olvides suscribirte al canal, no te olvides dejarme tu like y hacer un buen comentario. Saludillos.